Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Luis Fernando Torres. Señora Presidente, señores legisladores, esta ley no solamente debería llamarse ley de incentivos, también debería llamarse ley de las complicaciones tributarias. No menos de 25 o 30 complicaciones, obstáculos, no para los grandes, no para los evasores, sino para aquellos pequeños contribuyentes del país. Y para llamarse verdaderamente ley de incentivos, debió haber incorporado una serie de incentivos bien pensados para el desarrollo del país en la ley que fue aprobada en noviembre del año 2005. Lamentablemente, por sectarismo, esa ley, la de noviembre del 2005, con incentivos para la inversión del país, fue derogada 2 años después. La ley que hoy debatimos tiene indudablemente un hilo conductor que lo expresa de manera muy clara el ministro de Finanzas en el dictamen que entrega la Presidencia de la República. Dice el ministro: con la expedición de esta ley nos beneficiará ampliamente, toda vez que evidentemente generaría un mayor ingreso para las arcas fiscales, lo cual permitiría el financiar el presupuesto general del Estado con recursos provenientes de actividades económicas desarrolladas en el país. En el informe de la Comisión no encuentro por ningún lado una referencia clara y sistemática a lo que el ministro señala en el dictamen con el cual se fundamenta este proyecto de ley. Parecería que para la Comisión es un asunto secundario cuántos recursos va a generar esta ley, y no puede ser secundario en las circunstancias que vive el país. El precio del barril de petróleo ha caído, no menos de 1.500 millones de dólares va a dejar de recibir el país. Si se multiplica por 5, que es el factor multiplicador del dinero, el impacto para la economía nacional de la baja del precio del barril de petróleo será un efecto devastador. Saber entonces cuánto rinde es importante. La directora del Servicio de Rentas Internas de alguna manera insinuó que con esta ley el fisco recuperará 200 millones de dólares y que se deberá devolver 80 millones de dólares, con lo cual quedaría en el presupuesto simplemente 120 millones de dólares, que en la práctica es una cantidad bastante baja dentro del presupuesto general del Estado, y no se diga dentro de una economía que supera los 105.000 millones de dólares según el monto del Producto Interno Bruto. Para el segundo debate, ojalá exista un pronunciamiento de la Comisión sobre el impacto de esta ley en las finanzas públicas. Me llama mucho la atención que no se haya corregido para este primer debate algunos asuntos, estas complicaciones tributarias que le van a hacer muy difícil la vida al ciudadano. En el tema de la residencia fiscal, se dice que, entre otras vías, para saber si alguien que no vive en el país debe pagar impuesto a la renta en el país, se utilizará la figura de la relación personal estrecha. ¿Qué significa? No se habla de los parientes por consanguinidad, tampoco de los parientes por afinidad. Sería importante que se incorporara o se copiara lo que dice la ley española. En España, para que pague alguien que no vive en España, pero que genera ingresos tributables allá, se exige que la cónyuge con la que no convive, pero de quien no está separado, vive en España, y los hijos menores que dependen del contribuyente vivan en España. Si esto se dijera en la ley al hablar de la residencia fiscal, el Servicio de Rentas Internas ya no tendría la discrecionalidad que va a tener con esta disposición para inventarse parientes o relaciones personales estrechas a la hora de decir si un contribuyente que no reside en el país paga o no tributos. El asambleísta Moisés Tagle abordó un asunto importante, el de las transferencias de acciones, participaciones y derechos. Entiendo que la razón de ser de la reforma es básicamente evitar que las grandes empresas
concesionarias de contratos estatales, que un buen día dicen que van a invertir cientos de millones de dólares y otro día dicen que no pueden hacerlo y se van. Cuando transfieran acciones, paguen el impuesto que ahora no pagan por la exención que existe en la actual ley a la enajenación ocasional de participaciones y acciones. Sin embargo, esta norma, por supuesto, que va a tener un impacto en ese tipo de transacciones, pero más impacto va a tener en las transacciones cotidianas y en las enajenaciones ocasionales que realizan aquellos que son parte de una compañía anónima, de una compañía limitada. ¿Por qué? ¿Por qué hacerles pagar a aquellos que están básicamente en medio de transacciones ocasionales? Es decir, a aquellos cuyo giro de su negocio no es la compra y venta de acciones o la transferencia de participaciones. Y por lo demás, cuando se habla que van a tributar las utilidades producidas por transferencias directas o indirectas de acciones o participaciones, viene una pregunta: ¿qué debe entenderse por transferencia indirecta? ¿Acaso cuando participa un tercero? Podríamos decir que sí, pero la ley nos señala y ello le va a dar un margen amplísimo de discrecionalidad al Servicio de Rentas Internas para identificar la transferencia indirecta. Y luego la utilidad. ¿Cómo se transfiere la acción de una compañía anónima? Si es al portador, mediante el endoso. El título, podríamos decir, que es el contrato de compra-venta de acciones. Pero si ese contrato no existe y solamente el endoso, y el endoso se lo hace a valor nominal, ¿cómo se va a determinar la utilidad? Luego, en el tema de las participaciones de una compañía limitada, quienes gerencian empresas y están en el ámbito societario, saben que esa transferencia se la hace por escritura pública. Y en los dos casos siempre se comunica a la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, en este proyecto, en el artículo 20 del proyecto, se dice que si no comunica el que vende al adquirente que hay una obligación tributaria por esas transacciones, se le impone una multa del 5% de la transacción. Y luego se complica más el escenario, porque se establece que habrá sustituciones en el pago del impuesto si es que las comunicaciones que tienen que enviarse no son lo suficientemente claras o contienen un error. Esto es gravísimo, porque de hecho ahora, cuando hay transferencias de acciones o participaciones, se comunica a la Superintendencia de Compañías y es esta la que a su vez comunica al Servicio de Rentas Internas. En el proyecto se generan obligaciones adicionales, especialmente para quienes están en la transacción, una complicación más que va a generar efectos negativos en la inversión y, por supuesto, en el ahorro que muchos hacen invirtiendo en ganancias e inversiones de capital. Debe modificarse este artículo si no se quiere lesionar los intereses de pequeños accionistas, de pequeños socios de compañías limitadas que invierten y que podrían hacer transacciones con la facilidad que ahora hacen y sujetos a los controles rigurosos que actualmente se aplican en el país. Otra cosa es el fraude fiscal, cuando se utilizan figuras societarias para evadir el pago de impuestos. Hay que perseguir, por supuesto, a quienes no pagan y utilizan esas figuras, pero no a costa de aquellos que realizan negocios lícitos en el país. Tiene un minuto, asambleísta. Y por último, señora presidenta, se incorpora como ingreso gravable el incremento patrimonial no justificado. En la Ley de Régimen Tributario Interno consta mencionada esta posibilidad. Sin embargo, hace pocos meses aprobamos el Código Integral Penal y en el Ecuador es delito el incremento patrimonial no justificado que se realiza a nivel privado. Me pregunto yo, con esta modificación que se hace en la Ley de Incentivos y Complicaciones Tributarias, ¿cómo puede o cómo podrá el Servicio de Rentas Internas tratar de cobrarle impuestos a aquel que incrementó su patrimonio de manera no justificada cuando existe la posibilidad de la acción penal?
o es que se está creando una especie de prejudicialidad. Primero el Servicio de Rentas investiga y luego viene la acción penal. Muchas gracias.